Bueno, vamos a ver para los que estén interesados de forma objetiva, eh, con un poco más de detalle, la relación que existe entre trabajo, o sea, lo que llamamos W, eh, e integrales de línea, que son un tipo de integrales que ustedes quizás ya vieron en Matemática 1, pero seguro de forma más o menos superficial o quizás todavía no lo vieron inclusive. Entonces me gustaría contarles un poco más qué son exactamente las integrales de línea y cómo se relacionan con el trabajo y cómo se calculan, porque nosotros solamente vimos cómo calcularlas en algunos casos particulares. Entonces, repasamos algo que ya vimos muchas veces, pero que tenemos acá un origen, tenemos dos puntos en el espacio, un punto inicial y un punto final de una trayectoria, y tenemos una trayectoria que une ambos puntos, es decir, tenemos que alguna masa se desplaza en esta trayectoria, entonces nosotros habíamos definido al trabajo, o sea, si esta fuerza, si esta trayectoria ocurre bajo la influencia, ¿no? Bajo, digamos, actúa una fuerza F sobre la trayectoria, entonces definimos el trabajo hecho por esa fuerza como la integral entre la posición inicial y la posición final de F como fuerza, producto escalar del diferencial R, y esto es lo que nosotros llamamos una integral de línea. Y esto es lo que justamente no vimos cómo calcular en general. Lo que sí vimos son intuiciones sobre cómo aproximarlo. Por ejemplo, lo que nosotros dijimos es, bueno, si tenemos, si dividimos ¿no? Si dividimos la trayectoria en pedacitos, de forma tal que tenemos las posiciones después de un delta t, o sea, definimos, ¿no? Dividimos en bines de delta t, pues tenemos esta posición a t igual a 0, esta posición a t más delta t más 2 veces delta t, y así sucesivamente. Entonces lo que nosotros tenemos son los desplazamientos finitos que ocurren en cada uno de estos intervalos, ¿no? Que son los vectorcitos que van así. Y estos desplazamientos finitos, lo que nosotros dijimos es que para cada uno de ellos podemos aproximar cuánto va el trabajo. O sea, podemos aproximar que el trabajo correspondiente al intervalito yésimo va a ser igual a la fuerza, que va a ser aproximadamente constante, si el delta t es muy pequeño, en la posición RI, producto escalar el desplazamiento delta RI. De forma tal que el trabajo total era la sumatoria de todos estos trabajitos, por lo que era lo mismo la sumatoria de F, de R y producto escalar delta RI, y esto es lo que tendría, cuando delta t tiende a 0, justamente la integral de línea. Pero nosotros, de vuelta, este objeto en particular, o sea, no vimos cómo lo calcularíamos, no vimos cómo haríamos para partir de una curva y encontrar forma sobre cómo calcularlo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Y lo que tenemos que darnos cuenta es que hay dos ingredientes asociados a calcular esta integral. Uno, o sea, hay dos cosas que vamos a tener que saber. O sea, dos cosas a saber. Primero, por supuesto, para calcular esta integral, ¿no? Primero, seguro vamos a tener que saber quién es F, la fuerza, ¿no? Porque eso es obvio, eso está dentro de la integral. Pero además, ahora vamos a tener que saber otra cosa, que es cuál es la trayectoria. Y una trayectoria, una forma de definirla es como una curva en el espacio. Ahora voy a definir exactamente qué significa una curva en el espacio. El espacio puede ser R2 o R3, ¿no? En general va a ser R3, va a ser espacio tridimensional. Bueno, entonces, si nosotros sabemos cómo escribir una curva en el espacio, vamos a saber entonces cómo escribir en particular, si tenemos la fuerza, cómo escribir esta integral y cómo calcular esta integral. Entonces, lo que tenemos que aprender a hacer matemáticamente es escribir curvas en el espacio. O sea, cómo escribimos, qué significa matemáticamente una curva. Entonces, eso es fácil, o sea, eso es fácil, es intuitivo también. Es lo que voy a hacer en este pizarrón, que pasa en el próximo.
Vamos a borrar un poco de alcohol. Bien, ahí va. Un poco sucio. Bueno, entonces, una forma de pensar en una curva es, primero empezar por una línea recta. Imagínate que tenemos una línea recta, que es una cosa así. Entonces, si nosotros tuviésemos que saber dónde yo estoy parado en una línea recta, alcanza con un único número. O sea, para definir mi posición en una línea recta, yo puedo decir que, bueno, que este es el punto, por ejemplo, 0, y puedo definir además que el único número que yo tengo que saber se llama t. Puedo decir que este es el punto t igual a 0, es el punto t igual a 1, es el punto t igual a 2, ¿no? Es como y así sucesivamente. O sea, con un único número, un número t, que en principio es un número real, que en principio no necesariamente, aunque a veces va a ser, pero no necesariamente es el tiempo, representa el tiempo, mejor dicho, no necesariamente, porque a veces va a ocurrir, pero con el punto de esto es que con un único número yo puedo definir mi posición en una línea recta. ¿Está bien? Eso es algo que sabemos. Eso es básicamente lo que significa una línea. Ahora supongamos que yo agarro esta línea recta y la doblo de alguna forma determinada, o sea, la agarro así como está, y la doblo y la meto en el espacio tridimensional. O sea, yo agarro esta curva, esta recta, ¿no? Este pedacito de recta, acá esto termina en algún punto, y la meto en el espacio 3D, pero además la doblo toda, ¿no? Entonces, yo lo que puedo hacer es identificar los puntos de esta recta doblada, ahora con los puntos de mi recta original. Supongamos que este es el punto final, que no sé, es el punto 10, por decir algo. Entonces, este será el punto 0, acá estará el punto 1, y acá estará el punto 10. ¿Ok? Entonces, de vuelta, pareciera que con un único número, a mí me alcanza con un único número para especificar dónde estoy parado ahora en esta recta que está curva en el espacio. Por supuesto que yo tengo que identificar cuál es la transformación que yo hice para llevar esta recta al espacio y doblarla y demás. ¿Está bien? Pero una vez que yo defino esa transformación, con un único número, a mí me alcanza. Es más, si yo no la estiré en el proceso, el punto final va a ser el mismo. O sea, va a ser el punto final acá va a ser 10, va a ser en este caso también el punto final de esta recta. O yo la puedo haber estirado en el proceso, entonces no necesariamente, digamos, eso vale. Entonces, en general, lo que vamos a hacer es, entonces, definimos una curva C como la imagen de una función que es R de t que toma valores en algún intervalo de numeritos reales, en este caso sería el intervalo 0, 10, pero en general es un intervalo AB, y los manda a el espacio R3, espacio tridimensional. O sea que en realidad lo que estoy diciendo es que una curva básicamente es, yo tengo una función que va a ser tomar un numerito en intervalo AB y devolverme tres numeritos. O sea, los puedo escribir como componentes, ¿no? La componente X, la componente Y y la componente Z. Y la imagen de esta función, es decir, el conjunto de puntos que me quedan acá, a medida que yo varío t en el intervalo AB, eso es la curva. ¿Está bien? O sea, es recorrer, en este caso sería, por ejemplo, de 0 a 10, todos los puntitos intermedios, y ver a dónde va a parar cada uno de ellos en el espacio tridimensional. Y como estas cosas que están acá deforman esa recta, ¿no? Entonces la mandan a alguna curva en particular, entonces esa sucesión de puntos me va a formar una curva, que es la curva C. ¿Ok? Además, por supuesto, RDT va a tener algunas propiedades que nosotros ya es demasiada formalidad definir, como que va a ser continua, derivable, etcétera, no nos importa, pero de momento consideremos que esta es la definición de una curva. Entonces, R, la función R, no es la curva. Ojo, la función
R se llama parametrización de la curva C. Y digo que no es la curva porque podría existir, o sea, podría, ¿no? Podría existir una R asterisco que también parametrice a la curva C, o sea que su imagen en algún intervalo que no tiene que ser necesariamente el mismo, me dé la curva C, pero que sean distintas. O sea que una curva puede tener más de una parametrización. Más adelante vamos a ver un ejemplo. Pero entonces básicamente la idea de una curva es parto de un intervalito en R, lo puedo pensar como un pedacito, un segmento de línea recta, lo deformo y lo llevo al espacio y esa deformación viene dada por la imagen de una función que toma esos numeritos y los transforma en puntos de R3. Y eso es la parametrización de la curva, y como dije recién, una curva puede tener muchas parametrizaciones que no necesariamente son las mismas. Un ejemplo es lo que sería la parametrización inversa en este caso. O sea, si yo voy de 0 a 10, yo a medida que voy recorriendo, ¿no? el intervalo puede ser que yo la función la vaya llevando así. Ahora, puede ocurrir que haya otra parametrización distinta en la cual la parametrización, digamos, sea al revés, no empiece por este punto, a medida que voy recorriendo la imagen, la recorro al revés. Pero los dos tienen la misma imagen. O sea, recorrerla así o recorrerla al revés es lo mismo. Y son dos parametrizaciones que seguro voy a tener para una curva que son distintas. Bueno. Entonces, vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, vamos a considerar de momento el caso particular de curvas en R2. O sea, curvas cuya parametrización R de t va de algún intervalo a b de números reales, pero eso lo lleva a R2, no a R3, o sea, el plano. Entonces, supongamos vamos a dibujar una curva en particular que yo puedo llegar a crear. Una curva que va a ser así. Va a ser una curva, si este es R2, mi curva va a ser una cosa así, va a ser una parábola, donde este es el punto 1 y ese punto menos 1. Entonces esta es mi curva C. Entonces la pregunta es cómo puedo hacer yo para parametrizar esta curva. Bueno, en el caso de esta curva en particular, es fácil, porque fíjense que todos los puntos que están acá, de esta forma, este es el eje X y este es el eje Y, son los puntos de la forma X, ¿no? La coordenada X, y la coordenada Y la obtengo elevando al cuadrado, X cuadrado. O sea, todos los puntos que están dentro de la imagen, digamos, dentro de esta curva, son de esta forma. Son algún punto X, y después el cuadrado de ese mismo punto X. Entonces, esto es lo mismo, o sea, es lo mismo que decir de los puntos de la curva t cuadrado, con t perteneciente a menos 1, 1. Y esto es lo mismo que decir la imagen de la función r de t, que va del menos 1, 1, a R2, que es r de t, es t de cuadrado. O sea, si yo tengo una curva que es la imagen de una función, o sea, si mi curva C es la imagen en R2, ¿no? De f de x, entonces, digamos, ¿no? en algún intervalo AB, entonces siempre una parametrización correcta va a ser decir r de t es la función que va de AB a R2 dada por r de t es igual a t, f de t. Esto siempre es una parametrización. O sea, el caso de que mi curva ya sea una función en R2, es automático parametrizarla. ¿Está bien? Es simplemente tf de t. O sea, es irme moviendo acá
y una vez que encuentro un punto, lo levanto a esta altura. Entonces lo mismo, básicamente, lo que estoy haciendo es tomando este intervalito, ¿no? Y deformándolo hasta que tiene la forma de mi curva. Lo levanto, ¿no? Es básicamente lo que hago. Entonces, eso es básicamente lo que yo hago si quiero encontrar la parametrización de una curva de RT que ya es de esta pinta, ¿no? Cualquier cosa que sea de esta pinta es una función en algún punto A a un punto B, ¿está bien? Esto es parametrización, RT es T, F de T. Ahora hay cosas que no son una función, por supuesto. O sea, si esto hiciese algo así, ya no sería una función. Porque una función requiere que cada uno de estos puntos tenga asignado necesariamente un valor. Si hay dos valores, ya deja de ser una función. Entonces la pregunta es, ¿cómo se vería una parametrización de una curva en R2 que no sea la función? No sea una función en R2. Digamos una función en R, ¿no? La imagen de una función en R. Entonces, en ese caso, un caso típico de eso, o sea que, digamos, que no es gráfico de una función. Entonces, un caso típico de eso es el círculo, ¿no? El círculo, la circunferencia de radio R, supongamos, es una curva que yo no puedo escribir como el gráfico de una única función. ¿Por qué? Porque bueno, en cada punto a mí me quedarían dos valores, ¿no? Este valor y este valor. Y eso justamente está en contra de lo que significa ser una función, el gráfico de una función R. Entonces, tenemos una circunferencia de radio R, y la pregunta es, bueno, ¿cómo podemos hacer una parametrización de esto? Que no sirve lo que estaba en el pizarrón pasado, ¿no? Porque no se grafica una función. Entonces, acá hacemos lo mismo que hicimos en el caso anterior. En el caso anterior lo que nosotros dijimos es, bueno, ¿de qué forma eran los puntos? Dijimos todos los puntos son de la forma x cuadrado. Entonces, eso ya nos llevó a darnos cuenta de que, bueno, de que estábamos viendo una parametrización posible a t cuadrado. Entonces, en el caso de una circunferencia, lo que nosotros podemos decir es, bueno, ¿de qué forma son los puntos de la circunferencia? Bueno, entonces la forma de que son los puntos de circunferencia es, esta es mi circunferencia, este es un ángulo θ, esto es r, entonces la coordenada x del punto es r coseno de θ, la coordenada y del punto es r seno de θ. Entonces, todos los puntos son de la forma coordenada de x, r coseno de θ, coordenada y r seno de θ. Cuando θ es 0, yo tengo este punto de acá. ¿No? Cuando θ es 0, yo tengo el punto R 0. Cuando θ es, digamos, pi sobre 2, yo lo que voy a tener es el punto 0, 1, 0, 0 R. O sea que yo lo que tengo es este punto, después cuando es pi sobre 2 tengo este punto. Si sigo haciendo la cuenta, o sea, cuando θ es igual a pi, yo voy a tener el punto menos R 0, o sea, este punto. Finalmente, bueno, después voy a tener este punto acá y finalmente voy a volver acá. O sea que a medida que θ barre 0 a 2pi, yo lo que hago es voy y recorro en sentido antihorario toda esta circunferencia. O lo que es lo mismo, una parametrización posible de esto, es decir, R de t, podría poner θ acá, pero dejemos t. O sea, el nombre de la letra que yo uso no importa. Que va desde 0 a 2pi, R2, dada por R de t es igual a R por el coseno de t, R por el seno de t. ¿Ok? Entonces, la imagen de esta función, que lo que acabamos de intuir acá, va a ser básicamente la circunferencia. Ustedes, les puedo dejar como ejercicio pensar que si yo tomo R de t, que va de 0 a 2pi, R2, dado por R de t, es igual a R seno de θ, R coseno de θ, esto también es una parametrización, solo que en el sentido opuesto. O sea, las dos son
parametrizaciones distintas de la curva C. ¿Está bien? Una es en un sentido antihorario y otra en un sentido horario. Pero las dos tienen una imagen que es la circunferencia. Bueno, si tuviésemos, es un último caso, que es simpático, si en vez de circunferencia tuviésemos una elipse, o sea, tuviésemos, por favor, tuviésemos una curva que va a ser así. Es una elipse. Bueno, o sea, está muy mal dibujada, ¿está bien? Pero ustedes vieron elipse en su vida. Bueno, entonces, el punto de una elipse básicamente es que una elipse es como una circunferencia con dos radios. O sea, este es el radio 1, el radio menor en este caso, y este es el radio mayor. Entonces, yo lo que quiero es que R de 0, vamos a poner acá, yo quiero que R de 0 valga vamos a poner este R2, este R2, R1. Yo quiero que R de 0 valga, como en el caso de la circunferencia, R1, 0. Siguiendo este caso, ¿no? Yo quiero que R de pi sobre 2 valga 0, R2. Yo quiero que R de pi valga menos R1, 0. Y así sucesivamente. Entonces, una forma de que seguro nos aseguramos que pase esto es con la parametrización R de t, que va 0,2 pi, R2, dada por R de t es igual a R1 coseno de t, R2 seno de t. Y esto es una parametrización que recorre la elipse en sentido antihorario. Bueno, entonces ya vimos por arriba, aunque sea, la lógica de cómo uno escribe, cómo podemos hacer para escribir curvas en R2 y en R3 es lo mismo, solo que le agregamos una coordenada más, pero el principio es el mismo. Entonces, la idea es que una vez que encontramos una curva, la miramos, nos ponemos a pensar y encontramos una parametrización. Una vez que encontramos una parametrización, entre las muchas posibles que puede haber, nada, ya podemos avanzar. Hay una observación más que yo les quiero hacer, que es que si a nosotros nos interesa el trabajo, nos interesa distinguir entre la parametrización que va desde el inicio de la curva hasta el final. Esto no lo dije, ¿no? Pero digamos, la curva podemos considerarla como que tiene un sentido. Entonces, esta parametrización y esta parametrización, si bien dan la misma curva, a fines de calcular el trabajo, no son la misma. ¿Ya? ¿Está bien? Porque, bueno, al principio podemos esperar que esta sea menos esta. ¿Está bien? Porque estoy recorriendo el sentido inverso de la curva. Bueno, bien. ¿Otra vez? Ok. Entonces, dijimos que necesitamos dos cosas. Primero necesitamos cómo escribir la parametrización de una curva y después necesitamos una fuerza. La fuerza, vamos a imaginar que tenemos una fuerza F definida en R, definida en cada punto del espacio. Aunque únicamente voy a necesitar cuánto vale dentro de la curva, pero bueno, podemos imaginarla como en general son las fuerzas de la física, ¿no? Definidas en general en el espacio. Por ejemplo, si pensamos en el caso de la atracción gravitatoria, yo puedo tener, por ejemplo, una masa acá, voy a hacer un ejemplo, ¿no? El origen, después otra masa en algún punto lejano, donde esta masa es lo suficientemente grande como para no moverse, con la acción de la masa chica, por ejemplo, si este es el Sol y esta es la Tierra. Entonces, en este caso, hay una atracción que va hacia la masa grande y que depende de la posición X y Z de esta forma, ¿no? O sea, de R. Bueno, primero
es una fuerza que tiene la constante G multiplicada, después tiene la masa grande multiplicada a la masa chica, y además decae como el cuadrado de la distancia, o sea, el módulo de R al cuadrado. Y ahora tengo que ver qué pongo acá, o sea, en qué dirección apunta la fuerza. Si este es R versor, es decir, el vector de longitud 1, que apunta en la dirección del radio vector, entonces R versor es R sobre el módulo de R. Entonces yo lo que voy a decir es que esta fuerza no apunta en el reversor, sino que en realidad apunta en menos el reversor, ¿bien? Porque es atractivo, o sea, esto es menos el reversor. Por lo que es lo mismo, poniendo esta definición de reversor como menos G, M, R, vector sobre R cubo. Bueno, esta es una forma posible de definir, o sea, de escribir la fuerza de atracción gravitatoria en cada punto del espacio, o sea, en cada punto de R. Es una F de R. Bueno, así en general yo puedo asumir que tengo una fuerza que está definida en cada punto del espacio y que a través de esa fuerza yo tengo una trayectoria que cruza el campo, digamos, no el campo de fuerza, sino la acción de la fuerza en la región donde actúa esa fuerza. Quiero calcular el trabajo. ¿Está bien? Entonces, para hacer eso, o sea, en general, por una fuerza cualquiera F, olvidémonos, esto es un ejemplo para acción gravitatoria, pero en general trabajo una fuerza, entonces yo lo puedo calcular con un principio donde yo tengo, ahora volvemos como a la diapositiva, al pizarrón inicial, ¿no? Yo tengo el punto final, el punto inicial, tengo mi origen, yo tengo mi trayectoria, y quiero calcular entonces, si esta es mi trayectoria, cuánto va el trabajo de una fuerza F que está definida en cada punto de esa trayectoria. O sea, el trabajo de una fuerza F. Bueno, lo primero que voy a hacer, entonces el primer paso es encontrar R de t, una parametrización de la curva de C, que es la trayectoria. Entonces, esta curva en el espacio la voy a parametrizar teniendo en cuenta el sentido en el cual estoy cruzando. O sea, no es lo mismo este sentido que el opuesto. Entonces, eso es lo primero que voy a hacer. O sea, supongamos que esto ya lo tengo. Si es una circunferencia, utilizaré R coseno de t, R seno de t. Si es una elipse, la otra, que tenés en el pizarrón anterior, y así sucesivamente. Bueno, entonces la idea es la misma. O sea, yo lo que puedo hacer es decir que tengo pedacitos de trayectoria, W sub I, o sea, defino en varios pedacitos, uno de los cuales, por ejemplo, aporta un trabajo que es f de RI escalar delta RI. Esto es lo mismo que como habíamos empezado antes. Ahora, RI es la imagen de R de algún punto iésimo. Y R de I más 1, o sea, el siguiente punto, ¿no? Va a ser la imagen de ese punto más el tiempo siguiente, ¿no? Recuerden que está dividido así en puntitos y que el intervalo entre dos de ellos está dado por delta t. Entonces, en particular, este delta RI, es R I más 1 menos RI. Entonces es, eso que está acá, es R de TI más delta t menos R de TI. Y esta resta, si ustedes recuerdan que la derivada de la función en el punto TI es el límite cuando delta t tiende a 0, es justamente esto que está acá, pero con un t dividiendo delta t. Entonces, si delta t es muy pequeño, yo puedo decir, ok, esencialmente que este límite ya no va a cambiar mucho, entonces aproximadamente puedo sacar este delta t, multiplicarlo acá. O sea, puedo aproximar, si el delta t es muy pequeño, a esta diferencia por la derivada por el delta t. ¿Ok? Entonces, eso lo meto en esta ecuación.
me queda entonces que el WI es igual a F de R de punto TI por la derivada de la parametrización TI en delta T. Y si yo quiero calcular el trabajo total, que va a ser la sumatoria de todos estos, eso va a ser entonces la sumatoria de F, esto es un cosito, de R de TI, R' de TI, delta T, que esto va a tender, cuando delta T se hace 0, al integral. Entonces, esto es integral sobre T. Es integral sobre la variable que yo elegí para parametrizar la curva. Entonces, va a ser la integral entre el extremo izquierdo y el extremo derecho del intervalo AB que recorre la variable T por F de R de T, R' de T, diferencial T. Y esta función que está acá es como, primero es una integral que ustedes saben resolver, porque es un integral, acá es un producto escalar, ¿no? Sí, acá me faltó poner que esto es un producto escalar. ¿Está bien? Esa es una función que ustedes, ustedes saben resolver, un integral que ustedes saben resolver porque es un integral de una variable, que no parezca. Bueno, acá hay una función de tres variables, de tres funciones, acá hay otros tres, pero hay un producto escalar, o sea, tú terminas haciendo el integral escalar, ¿ok? O sea, esta es la forma en la cual uno calcula entonces un integral de línea cuando uno conoce cuál es la parametrización y cuál es la fuerza F, ¿no? Que uno quiere calcular su trabajo. Voy a hacer un ejemplo, voy a escribir lo mismo, mejor dicho, como si fuese, ¿no? un algoritmo que uno seguiría, un procedimiento que no puede fallar, que uno seguiría para calcular la integral de línea. Entonces, para calcular entonces el trabajo, o sea, calcular la integral de línea, o sea, para calcular esto, es una posición inicial, una posición final, o sea, el trabajo, yo lo que hago es primero, encuentro R de T, que hago un intervalo AB, R3, tal que R es parametrización, de C, que es la trayectoria, sobre la cual quiero calcular el trabajo. Por ejemplo, digamos, R va a tener, no va a ser de esa forma, va a ser una componente en X, una componente en Y, una componente en Z, y a medida que T barra intervalo AB, esto va a mapear a tres dimensiones a lo largo de esta curva. Bueno, el segundo paso es calculo R' de T. Y eso es lo mismo que derivar esto coordenada a coordenada. O sea, Rx' de T, Ri' de T, Rz' de T, donde estas son derivadas de funciones de una variable. Y después la cuenta que yo tengo que hacer es, entonces, la integral entre el extremo izquierdo y el extremo derecho de mi fuerza compuesta por R de T, o sea, esto quiere decir que únicamente voy a evaluar la fuerza a lo largo de la trayectoria, porque me estoy moviendo a lo largo de R de T, que eso después lo meto dentro de la fuerza, o sea, únicamente dentro de la trayectoria. Producto escalar, R' de T, diferencial T. Si uno quisiese desarrollar esto exactamente como sería, bueno, sería integral entre A y B de f de x de R de T, Rx' de T, más como es un producto escalar, ¿no? Es coordenada por coordenada. R de T, Ri' de T, más Fz de R de T,
R' de t diferencial t. Esto es entonces lo que uno calcularía, como vimos en el pizarrón anterior, para encontrar esto. Donde esto que está acá, si bien parece complicado y demás, es una integral común. Puede ser complicada, pero sí es una integral común. O sea, de una variable. Entonces ya no tenemos el problema de no saber cómo calcular esto. Vamos a calcularlo siempre que tengamos una parametrización. Y listo. Vamos a hacer un ejemplo para terminar, pero digamos, mi punto era llegar a esto, llegar a que ustedes sepan que no hay nada misterioso en esta integral, que se puede expresar en términos integrales de una variable, como ustedes conocen. Lo van a hacer con mucho más detalle en Mate 2, pero digamos, no hay nada que sea misterioso y no hay nada que no se pueda reducir a la clase integral que vamos a hacer. En general, siempre en matemática, la idea es cuando uno introduce un tipo de integral nueva, una integral de, no sé, de línea, o de volumen, o de superficie, el objetivo siempre es definirla en términos de lo que ya sabemos hacer, y esos integrales, por supuesto, de una variable. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que tenemos una trayectoria que es una circunferencia, ¿no? O sea, yo parto y llego. Bueno, no hagamos eso, vamos a hacerlo un poco más divertido, un cuarto de circunferencia. Supongamos que mi trayectoria es algo así. O sea, esto es mi eje X, y mi trayectoria es partir de acá y llegar acá, donde esto es un fragmento, ¿no?, de circunferencia. Pero lo único que importa es este cuarto, mi curva C. Entonces, además, yo tengo que hay una masa F confinada en mi trayectoria bajo la acción de G. O sea, lo que yo tengo sobre la masa F, si yo hago un diagrama de cuerpo libre, es su peso, y después una normal, una fuerza de contacto del alambre este, que es este cuarto de circunferencia, la cual no contribuye al trabajo porque siempre es normal al desplazamiento, ¿no? Así que no, esta no contribuye, pero sí el peso. Ok, entonces, ¿cómo hago yo para calcular el trabajo de fuerza-peso en este cuarto de circunferencia? Bueno, entonces lo primero que hago, siguiendo la instrucción del pizarrón anterior, es encontrar la parametrización. Yo puedo decir que esta parametrización, si esto es una circunferencia de radio R, es R coseno de t, R seno de t, donde t está en el intervalo 0, no hasta 2pi, sino hasta pi sobre 2, ¿no? Bueno, esta es la parametrización. La fuerza, f de xy, siempre es la forma 0, menos mg. Entonces, yo lo que tenía que hacer era encontrar f de r de t. Pero como acá no aparece, la posición r siempre está constante, esto es lo mismo. Siempre va lo mismo, 0 menos mg. O sea, no depende de la fuerza de la trayectoria porque es constante en todo el espacio. Bueno, r' también lo voy a tener que calcular. Es menos r seno de t, r coseno de t. Y ya está, entonces lo que trabajo es la integral entre 0 pi sobre 2 de f, o sea, de 0 menos mg, producto escalar r', menos r seno de t, r coseno de t, por diferencial t. Este producto interno se mantiene en la primera, y me queda únicamente la segunda coordenada, que es este por este, o sea que es menos mgr coseno de t diferencial t, lo que es lo mismo menos mg r 0 pi sobre 2 el coseno de t diferencial t. La integral del coseno es el seno,
Así que esto es GR seno de t evaluado entre pi sobre 2 y 0. Puedo sacar el menos y dar vuelta a los extremos. Y esto me queda entonces m g r seno de 0, que es 0, menos m g r seno de pi sobre 2, que es 1. O sea que el trabajo me quedó entonces menos m g r. Este es un ejemplo, pero están todos los pasos necesarios para hacer lo que en general uno haría para calcular una integral de línea. En física 1 no vamos a hacer esto, vamos a trabajar con fuerzas que tienen un potencial. Entonces el trabajo lo vamos a calcular simplemente como la diferencia entre el potencial inicial menos el potencial final. O vamos a trabajar con fuerzas que son perpendiculares al desplazamiento, por lo menos en trabajo. Pero más adelante, sobre todo en física 3, cuando vean electricidad y magnetismo, van a empezar a calcular el trabajo en ciertas trayectorias específicas, haciendo todo lo que les mostré en la clase optativa de hoy.